Mi nombre es Luis Díaz y le voy a hablar acerca del bloque número 2. En este bloque conoceremos distintos temas a tratar. Entre el primer tema tenemos las evaluaciones de higiene y seguridad industrial. En cuanto a las evaluaciones de la higiene industrial, tenemos que estas se realizan para valorar la exposición de los trabajos para obtener información que permitan diseñar o establecer la eficiencia de las medidas de control. Es decir, que las evaluaciones son importantes para nosotros diseñar o establecer eficiencias en cuanto a las medidas de control. Por eso es importante realizar nuestras evaluaciones para valorar la exposición de los trabajadores. En cuanto a la prevención y control de riesgo, esta prevención son aquellas que eliminan o disminuyen el riesgo en su origen, minimizando la probabilidad de que el acontecimiento no deseado se materialice. En cambio, las medidas de protección actúan fundamentalmente evitando o disminuyendo las consecuencias de nuestros accidentes. Por eso debemos prevenir y tener nuestro control de riesgo, porque estos nos hacen o disminuyen el riesgo en cuanto a los accidentes. Tenemos la práctica de la higiene y seguridad industrial. En esta se basa en la prevención y control de riesgo. Este proceso consiste en desarrollar e implantar estrategias para eliminar o reducir a niveles aceptables la presencia de agentes y factores nocivos en el lugar de trabajo, y también en cuenta la protección del medio ambiente. Las etapas clásicas de la práctica de la higiene industrial se basan en la identificación de potencial agente de riesgo, la evaluación de peligros que pueden ocasionar y su prevención y control, proceso que implica el desarrollo e implantación de estrategias para eliminar a reducir niveles aceptables de la presencia. Tenemos la relación entre higiene industrial, evaluación de riesgo y gestión de riesgo. La evaluación de riesgo es una metodología que trata de caracterizar los tipos de efectos previsibles para la salud como resultado de determinada exposición a determinados agentes y de calcular la probabilidad de que se produzcan esos efectos en salud con diferentes niveles de exposición. Se utiliza también para caracterizar situaciones de riesgo concretas. Sus etapas son la identificación de riesgo, la descripción de la realización, exposición a efectos y la evaluación de la exposición para caracterizar el riesgo. Esta primera etapa se refiere a la identificación de un agente, por ejemplo, una sustancia química, como causa de un efecto nocivo para la salud. Un ejemplo de esta sería cáncer o intoxicación sistemática. En la segunda etapa se establece que el grado de exposición causa que una magnitud de un efecto determinado en cuanto a personas expuestas. Estos conocimientos son esenciales para interpretar los datos obtenidos de la evaluación de la exposición. Otra relación es que la evaluación de la exposición forma parte de la evaluación de riesgo, tanto cuando se obtienen datos para caracterizar una situación de riesgo como cuando se obtienen datos para determinar la relación exposición-efecto, basándose en estudios epidemiológicos. En este caso, la exposición que ha dado lugar a determinado efecto relacionado con el trabajo o con causas ambientales tiene que caracterizarse con exactitud para garantizar la validez de la correlación. Aunque la evaluación de riesgo es fundamental para muchas de las decisiones que deben tomarse en la práctica de la higiene industrial, tiene un efecto limitado en la protección de la salud de los trabajadores
a menos que se concreten acciones preventivas reales en el lugar de trabajo. También tenemos que la evaluación de riesgo es un proceso dinámico, ya que se adquieren nuevos conocimientos que a menudo revelan efectos nocivos de sustancias que hasta entonces se consideran relativamente inocuas. Por consiguiente, el higienista industrial debe tener en todo momento acceso a información toxicológica actualizada. Es necesario estarse actualizando en estos términos. Otra implicación es que las exposiciones deben controlarse siempre al nivel más bajo posible. Vamos con gestión de riesgo en el medio ambiente de trabajo. En cuanto a la gestión de riesgo en el medio ambiente de trabajo, no se pueden eliminar todos los agentes que plantean riesgo para la salud de trabajo, porque algunos son inherentes a procesos de trabajo indispensables o deseables. Sin embargo, los riesgos pueden y deben gestionarse. La gestión de riesgo tiene lugar a diferentes niveles. Las decisiones y acciones que se adoptan a escala nacional facilitan la práctica de la gestión de riesgo en el lugar de trabajo. La gestión de riesgo en el lugar de trabajo requiere información y conocimiento sobre riesgos para la salud y magnitud, descritos y clasificados de acuerdo con los resultados de las evaluaciones de riesgo. Normas y requisitos legales. Vialidad tecnológica desde el punto de vista de la tecnología de control, disponible y aplicable. Aspectos económicos como los costes de diseño, la aplicación, el funcionamiento y el mantenimiento de sistemas de control y análisis coste-benéfico. Coste del control al frente del beneficio económico. En el contexto socioeconómico y de salud pública, que sirven como base para tomar las decisiones referentes a definición de los objetivos del control, selección de unas estrategias y tecnologías de control adecuadas, asignación de prioridades de acción y teniendo en cuenta la situación de riesgo, así como el contexto socioeconómico y de la salud pública. Especialmente importante en los países subdesarrollados para realizar acciones como la siguiente: identificación y búsqueda de recursos financieros y humanos, si aún no se dispone de los mismos, diseño de medidas de control específicas que deben ser adecuadas para proteger la salud de los trabajadores y el medio ambiente, salvaguardando en la mayor medida posible de los recursos naturales, aplicación de medidas de control, incluidas disposiciones para un funcionamiento y un mantenimiento y unos procedimientos de emergencia adecuados. Tenemos la asignación de prioridades de acción teniendo en cuenta la situación de riesgo, así como el contexto socioeconómico y la salud pública, especialmente importante en los países subdesarrollados para realizar acciones como la siguiente: identificación y búsqueda de los recursos financieros y humanos, si aún no se dispone de los mismos. Una decisión clave para la gestión de riesgo es la referente al riesgo aceptable. ¿Qué efecto puede aceptarse, si es que puede aceptarse, en porcentaje de la población trabajadora? Normalmente, aunque no siempre, esta decisión se toma en el ámbito de la política nacional y va seguida de la adopción de límites de exposición profesional y de la promulgación de reglamentos y normas sobre la salud de trabajo. Riesgos laborales que debemos tener en consideración. Hay diferentes tipos de riesgos. Existen los mecánicos, que contemplan factores presentes como objetos, máquinas, equipos y herramientas. Tenemos los físicos, que se refieren a todos aquellos que son factores ambientales, como son los ruidos, la iluminación, la radiación, la temperatura elevada, la vibración, entre otros. Tenemos los químicos, que son aquellas sustancias que son tóxicas y son como quemaduras, intoxicación, entre otras cosas. Los locativos, que son las características de diseño, de construcción, mantenimiento.
y el deterioro de las instalaciones de la empresa, como muros, techos, puertas, entre otros. Tenemos los ergonómicos, que involucra a todos aquellos agentes o situaciones que tienen que ver con la adecuación de trabajo, que son como movimientos malos en cuanto a postura, movimientos inadecuados que traen como consecuencia fatiga física y lesiones musculoesqueléticas. Tenemos los eléctricos, que se refieren a las quemaduras en cuanto a la energía eléctrica. Tenemos también los sistemas eléctricos de máquinas y en cuanto a equipos, pues. Evaluación del medio ambiente de trabajo. Las condiciones del medio ambiente de trabajo están constituidos por factores sociotécnicos y organizaciones del proceso de producción implantado en el establecimiento por los factores de riesgo y el medio ambiente de trabajo. En cuanto a la evaluación del medio ambiente de trabajo, también tenemos el entorno que opera la empresa, la gestión de recursos humanos, los factores psicológicos y sociales de los trabajadores, los microclimas o el ambiente generado en pequeñas áreas. Los climas laborales se pueden calificar como buenos o malos en función a nivel del bienestar que fomenta entre quienes se desenvuelven en él. En cuanto al estudio, tenemos una orientación estratégica, sistema de gestión de riesgo del Plan de Servicio Integral de Diques y Drenaje de la Costa Oriental del lago. A continuación se presenta una serie de lineamientos estratégicos orientados a medir cualitativa y cuantitativamente los esfuerzos en materia de seguridad, higiene y ambiente en los distintos escenarios, de forma que permita identificar la seguridad y medio ambiente del mismo. Tenemos objetivos estratégicos de mostrar liderazgo en SHA. Este objetivo se logrará en el servicio cuando se estén realizando sistemáticamente las visitas gerenciales y supervisorias, cumpliendo caudalmente la legislación que rige la materia, o aplicando con disciplina el sistema de rendición de cuentas en materia SHA. Tenemos reportando e investigando todos los incidentes o accidentes, así como tomando acciones con las medidas requeridas para evitar la repetición, contratando solo empresas con un buen desempeño SHA, realizando evaluaciones y auditorías para asegurar el cumplimiento e incorporando cambios para lograr un mejoramiento continuo, operar a niveles mínimos de riesgo. Y tenemos la gerencia general, que es dirigir el sistema de riesgo SGR como estrategia para un logro de posicionamiento del plan de servicio integral de diques y drenaje de la costa oriental del lago en materia SHA, así como la rendición de cuentas de actividades para el cierre de brechas SHA. Hacer seguimiento continuo de los indicadores cualitativos, cuantitativos y resultados para impulsar el cumplimiento estricto del sistema de gestión de riesgo. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.